Muchas gracias, señora presidenta. Primero quisiera tranquilizar a la sala debido a la democracia que practico en mi misión. Me obligaron en la mañana a recortar 10 páginas del discurso, así que ha quedado en 3. No se preocupen mucho. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón se tropieza con Abya Yala, nombre original ancestral de nuestro continente. Y confundidos, pensando que llegaron a las costas del Asia, se refieren a estas tierras como las Indias. El hemisferio estaba poblado desde el Ártico hasta la Patagonia. Se discute si fueron 100 o más de 100 millones de personas que habitaban todas las tierras de este continente, con diferentes grados de desarrollo, es verdad, desde un tardío neolítico hasta avanzados imperios organizados, distribuidos social y económicamente en armonía con la naturaleza y que tenían un alto grado de preparación en arquitectura, hidráulica, astrología, medicina, cálculos y artes plásticas. Entonces, ¿de qué descubrimiento hablamos? ¿Qué descubrieron quienes llegaron en las embarcaciones europeas? Una sociedad de salvajes atrasada a los cánones culturales y científicos europeos del siglo XV, adquiridos con influencia musulmana en sus años de estadía, o descubrieron los pueblos ancestrales que habitaban este continente una horda de bárbaros avanzados en modelos culturales y científico-militares que demostraron codicia, crueldad e ignorancia natural. ¿Quién descubrió qué? Y la pregunta más importante, ¿qué descubrió cada civilización? ¿El temor o la crueldad? Preferimos recordar el 12 de octubre de cada año como el inicio de la invasión, conquista, genocidio, depredación de recursos naturales desde las monarquías reinantes en España, Inglaterra, Portugal, Francia, Holanda y Rusia. Por nuestra parte, el inicio de la resistencia de los pueblos indígenas y de los pueblos ancestrales. Es del caso mencionar que desde 1492 hasta que algunos frailes humanistas, entre ellos Bartolomé de las Casas, comienzan a sostener que los habitantes de estas tierras, ya denominados indios, tenían alma y por lo tanto debían ser evangelizados y juramentar obediencia y servicio a la corona, es cuando se inicia la discusión teológica, filosófica y antropológica de que estos seres eran humanos y por lo tanto hijos de Dios. No es sino hasta 1512 que se reúne la Junta de Burgos para debatir el asunto de si los indios tenían alma y concluyen con 7 principios. El primero, que los indios son humanos y por lo tanto sí tienen alma, que por ello son libres, que los reyes católicos son señores de los indios por su compromiso evangelizador, ya que tienen alma, que se podía obligar a los indios a trabajar con tal de que el trabajo fuese tolerable y el salario justo, aunque se podía pagar en especie y no en dinero, estableciéndose la cómoda herramienta de las encomiendas y por tanto, y también de parte de la Iglesia, los diezmos y las primicias. Se justifican las guerras, este es el otro principio, y la esclavitud si los indios se negaban a ser cristianizados, y para ello se creó la institución del requerimiento. Por ello una conquista solo se justificaba si los indios se negaban a aceptar el evangelio.
A los aproximadamente 100 millones de indígenas naturales del Abya Yala y a los pueblos ancestrales contactados y no contactados, los invasores sumaron desde 1502 un total de 11 millones de esclavos africanos. 11 millones de seres humanos que llegaron vivos al hemisferio en base al sacrificio de 22 millones de africanos y africanas. Es decir, para que llegue un esclavo negro vivo, murieron en la captura y en el traslado 2 más. Por favor, que alguien me diga por qué debemos celebrar una invasión que pretendió ser descubrimiento para la ignorancia monárquica, cuando millones de esclavos africanos eran obligados a trabajar en las plantaciones de azúcar, tabaco, ron, café, coco, algodón, en las minas de oro y plata, en los campos de arroz, en la industria de la construcción, en la madera, en la construcción de barcos y en la servidumbre de los hogares. Nos negamos a celebrar y agradecer el 12 de octubre como el inicio de la esclavitud de indios y del comercio de esclavos. A partir del 12 de octubre de 1492 comienza el colapso demográfico de la población original del Abya Yala, denominada ya en ese entonces América. Fue, según algunos cientistas, la crueldad de las derrotas militares ocurridas a lo largo del continente, lo que dio como resultado el mayor desastre demográfico y trauma silencioso de 500 años que se haya vivido en la humanidad, y que es la conquista que, además del martirio militar y del sacrificio ejemplificador, trajo una cantidad de enfermedades comunes en la Europa medieval, pero novísimas en este hemisferio. Estas fueron quienes diezmaron la población, dejándola reducida a un promedio de entre el 3 y el 10% del total de indígenas y pueblos ancestrales originarios de América, llegando a morir entre 60 y 70 millones de personas durante la conquista y la colonización. La misma suerte corrieron los esclavos africanos, que terminaron reducidos a su mínima expresión en la mayor parte del hemisferio. El 12 de octubre también significa el inicio de la apropiación territorial y del despojo geográfico, y desde luego el 12 de octubre de 1492 comienza la incalculable apropiación de oro, plata, piedras preciosas, obras de arte, madera y toda clase de recursos que se llevaron como saqueo del período colonial a la gran urbe europea. En resumen, ¿qué podemos concluir del denominado descubrimiento del Nuevo Mundo? Encuentro de culturas. En este específico tiempo de la historia de la humanidad, no el hoy, el de ese entonces. Desaparición de los sistemas políticos y organizativos de los pueblos amerindios, pérdida definitiva de la soberanía de las civilizaciones y de los pueblos ancestrales, desaparición de numerosas lenguas autóctonas y extinción por completo de otras, destrucción de las obras culturales de los pueblos originarios, inferiorización y desprecio por las culturas originarias, desprecio de la naturaleza humana de los pueblos originarios y de los esclavos africanos extraídos cruelmente de su territorio, esclavitud de 11 millones de seres humanos que llegaron con vida a América para ser reducido a una condición infrahumana. Muchas culturas del Nuevo Mundo se conservaron y aumentaron la población con el mestizaje, aunque también muchas culturas indígenas desaparecieron totalmente debido a las enfermedades. Se produjo una mixtura de culturas, conciencias y rebeldías, que formaron un hemisferio distinto y que poco a poco están proyectándose como una alternativa mundial, hoy, a las viejas y caducas prácticas mercantiles del viejo continente y de aquellos que se empeñan en conservarlas.
La conquista abrió nuevas vías de comunicación y transporte, sobre todo marítimas, entre Europa y América. Ello llevó a la creación de decenas de puertos oceánicos y fluviales en el continente americano. Si bien el trazado de esas vías estuvo utilizado al principio para la depredación inmisericordia de nuestros recursos naturales, biológicos y animales, lo cierto es que aprendimos que el mar puede ser un gran aliado para el progreso y no solo para la colonización. Cada uno de nosotros como individuos juzgará si el 12 de octubre aportó la religión, si ella se acrecienta desde que se les concede el alma a los pueblos originarios, o si en definitiva el mayor beneficio que la conquista aportó a este continente es el cristianismo y la aceptación de Dios. Pero desde luego, sí hay que reconocer que esta nueva cosmogonía es creación también de España, esta en la que vivimos el hemisferio de hoy. Es creación de España, Inglaterra, Portugal, Holanda, Francia y demás países. Por los días posteriores al 12 de octubre de 1492, con la mixtura de las civilizaciones sobrevenientes, en el aporte a la cultura y a la ciencia, en la sensibilidad que puso en los corazones latinos, que son ya amantes, ya nacionalistas, ya románticos, ya rebeldes, ya mestizos, ya alegres, ya creyentes, ya entregados a los placeres con la misma devoción que a la patria, a la ciencia y a la vida. Debo aprovechar también para decir que el 12 de octubre va mi saludo sincero y fraterno al pueblo musulmán y a los judíos sefarditas que tras 7 siglos de dominio y presencia en algunos de los reinos de la península ibérica aportaron a perfeccionar la ciencia, enriquecer la cultura y engrandecer el idioma que nos fuera transmitido de Colón hacia adelante. Es absolutamente necesario que de hoy, del presente en adelante al futuro, no celebremos más un descubrimiento que nunca existió y nos congratulemos de un futuro que en cada 12 de octubre debemos renovar en base al reconocimiento humilde de los errores pasados, a la abolición permanente de la soberbia racista y a la celebración de la igualdad, soberanía y dignidad de nuestros pueblos indo-afroeuropeos. Propongo irreverentemente que reemplacemos la estatua de la reina Isabel y que sea Colón quien la sustituya y encabece la OEA en ese triángulo que forma la estatua con los vértices del frontis principal. Hay que dejar muy claro que el pueblo español, el de hoy, el que está tratando de superar la crisis, el que durante el siglo XX migró a buscar trabajo en América, el que está llegando hoy al Ecuador y a América Latina en general para encontrar empleo digno y seguridad social, el que acogió a nuestros hermanos ecuatorianos y latinoamericanos en los años 90 y 2000 con los brazos abiertos tras los colapsos de nuestros gobiernos neoliberales en las Américas. Esa España, la de hoy, es nuestra nación aliada, nuestra hermana estratégica, país al que queremos y respetamos y en el que vemos que ha nacido la esperanza de un mundo nuevo, más humano y mejor en este siglo para un continente cada día más viejo. Hoy la hermandad de patrias entre Ecuador y España es más fuerte que nunca, superior a cualquier relación establecida en los siglos anteriores, porque estas nuevas relaciones no son impuestas, sino mutuamente buscadas, aceptadas, construidas y alimentadas permanentemente con respeto, solidaridad, soberanía e igualdad. El presidente Rafael Correa y el presidente Mariano Rajoy tienen una amistad natural y entrañable, lo decimos aquí y lo podemos afirmar en el foro que sea necesario. Pero construir no es borrar el pasado, sino aprender a diseñar un gran futuro juntos. En este Día de la Nación Española, mi más cariñoso saludo a mi hermano, el embajador de España en Ecuador, Víctor Fagilde, un referente diplomático y de lucha por la vida que tengo presente en cada día de mi existencia, y desde luego mi cariño y apoyo
al representante permanente del Reino ante la OEA, el queridísimo amigo Jorge Evia, en el Día Nacional de España, y va por la juventud ibérica, y va por la construcción de mejor futuro, porque desde luego ahora podemos. Gracias. Thank you very much, Ambassador Albuja. I'm pleased to offer the floor to Ambassador Argueta from Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores representantes permanentes,